editoriales de aquí de Córdoba. Hemos venido laburando todos estos años, bueno, sacando muy a pulmón los libros y creciendo de a poco. La editorial lleva 11 años ya. Somos 3 personas, que son mis compañeras Vanina Bocco, Bárbara Couto y bueno, yo, Mauricio Michelú. Empezamos con una idea de publicar libros ilustrados, enfocarnos en lo que es libros que tienen que ver con narrativa, poesía, relatos, ensayos, etcétera, pero ilustrados. A su vez, otra de las cuestiones iniciales que nos impulsó era que estos libros sean libres, que estén publicados, en nuestro caso, bajo una licencia que se llama Creative Commons, que permite la libre distribución de las obras con la autorización de los autores. O sea que nuestros libros en principio se pueden copiar libremente, se pueden distribuir sin ningún problema. De hecho, en la página nosotros tenemos los libros para lectura gratuita y descarga gratuita. Y bueno, para nosotros es importante que la lectura esté al alcance de los lectores, sin ningún tipo de trabas. Con respecto a mí en particular, bueno, yo soy el editor de este proyecto, tanto como Barbie. Cada uno tenemos un perfil distinto. Yo me relaciono más con la selección de las obras a publicar y con el trato con autores en general y con los ilustradores. En particular, yo soy ilustrador. De ahí que el esperpento no es mi nombre como editor, sino que es mi seudónimo para cuando ilustro libros o como para separar un poco roles que tengo en la editorial. Una identidad secreta. Hay varios de los libros de los cuales soy autor, porque también escribo. Bueno, en principio, en general, sucede es hay una propuesta que te envían. También hay proyectos que generamos adentro, entonces hay como dos variantes distintas. Por ejemplo, alguien nos manda un texto o a veces mandan, por ejemplo, un libro álbum y te mandan la historia y la ilustración ya. Si es algo de nuestro interés y le damos curso, bueno, empezamos, nos contactamos con los autores, tenemos toda una charla previa en donde nos ponemos de acuerdo con los formatos, está toda la cuestión que tiene que ver con las licencias de uso de la obra, estas cuestiones legales, que tienen que quedar muy claro para los autores. Y bueno, y después, si es una obra que ya vino como terminada, ilustrada, se trabaja en la edición, en pulir tanto el texto como las ilustraciones, y si eso va a decantar en algún formato particular. Básicamente pensar, como les decía antes, qué necesita la obra. Si esta obra necesita un costado más lúdico, lo hacemos, pero vamos viendo formato según qué tipo de obra sea. Eso cuando viene ya armadito a veces. Lo otro es cuando viene solo un texto y bueno, hay que buscarle el ilustrador. Otros tipos de proyectos vienen pensados de cero por nosotros. Nos ha ocurrido, como por ejemplo en el libro Así, que es de la colección Acordeón, trabajar con 2 autoras que nos gustaban mucho. Lo propusimos nosotros a ellas, decirles júntense y hagan un libro, que nos parece que de ustedes va a salir algo genial. Entonces se pusieron de acuerdo, se conocieron para el libro. Por ahí nos gusta también esa posibilidad de pensar el libro así de cero. En general lo que suele suceder, porque hay roles, entre los 3 también trabajamos con otras personas, suelo encargarme de recibir las propuestas y ver qué es interesante para publicar. Y después juntamos, debatimos de lo que queda como propuesta para publicar, qué es lo que efectivamente vamos a tomar y cómo entra eso en una planificación más o menos. Después de eso viene, esa es ya una etapa bien colectiva de edición. Vanina suele trabajar más con los textos y en el diseño suelo estar implicado yo o Bárbara. Y bueno, y también a Barbie lo que le gusta, como que su rol dentro de la editorial es pensar no solo las obras, sino la editorial. Está siempre a la pesca de cuáles son las tendencias, qué tecnologías nuevas aparecen, pues, por eso estamos en producción de estas cosas nuevas. O rol también es toda esta parte más de política cultural editorial que tenemos con respecto a la libre circulación de las obras. Y bueno, Vanina trabaja mucho el tema de los textos y también las cuestiones, junto también con Barbie, las cuestiones legales, como las cuestiones administrativas,
y de convocatorias. Y bueno, también tenemos otra gente que trabaja con nosotros, Silvia, que nos ayuda con cuestiones también administrativas. Y tenemos 2 personas más que nos ayudan con el armado de los libros. Bueno, la contadora. Tenemos una gran relación con los imprenteros. Nosotros le mostramos diseño previo antes de meter a imprenta, se lo mostramos a los autores. Ellos están incorporados al proceso de trabajo y laburan entre sí también. Tratamos de trabajar un poco colectivamente. Eso también tengo entendido que no es la norma ni lo habitual en el trabajo editorial. Y a nosotros sí nos gusta que ellos estén implicados en el proceso y por supuesto que den el visto bueno de cómo va a salir la obra. Y bueno, y después viene toda la etapa de impresión, le mandamos las cosas a la imprenta, ellos lo imprimen. Después, si el libro viene así hechito de imprenta, ya está. Si no, vienen las partes que es como que hay que ensamblar y armar acá. Nosotros tenemos un estudio donde tenemos una parte de trabajo como de oficina y otra parte de taller. Y en el taller es donde se arma. Una vez que ya esté armado, empezamos la distribución. Tenemos una distribuidora en Buenos Aires que nos distribuye para todo el país y en algunas librerías hacemos distribución directa nosotros. Vamos a ferias y también hacemos todo el trabajo de promoción. Bueno, ese es como el circuito del libro, generar entrevistas para los autores. Una de las cosas que a nosotros nos interesaba era desafiar un poco los formatos tradicionales. Obvio tenemos libros de formato muy tradicional, muy como cualquier otro libro en cualquier otra editorial, pero también nos gustaba la idea, por lo menos ahí cuando empezamos, de hacer libros objetos, libros con otros formatos diferentes. El libro objeto no es algo que a nosotros nos gusta mucho hacer, incluso lo venimos investigando, hemos hecho trabajos y ponencias al respecto. Me gusta mucho pensar cómo el libro tiene libros que no nacen como libro objeto, es como que los charlamos y después resulta que decimos, esto estaría bueno. Entonces vamos viendo lo que la narración nos va pidiendo qué forma debe tener el libro. Muchas veces es decir, me enamoré de una idea y quiero llevarla adelante. A veces las descartamos, a veces no. A veces damos vueltas y vueltas y vueltas y muchas vueltas hasta que encontramos, porque uno puede tener una muy buena idea para un libro, digamos, un libro que tenga esta forma. Y después empezás a chocarte con los límites técnicos o técnicos económicos, porque vos decís, esto hacer un libro con todos estos chirimbolos es fantástico, pero te sale una fortuna después. ¿Y cómo resolves que esté bueno igual? Nosotros no estamos cerrados a nada. Si bien hemos empezado, sobre todo, y tenemos mucho de eso, que son libros cuelle, acordeón, que es lo que más, porque también tiene una simpleza técnica y económica, sobre todo la posibilidad, digo, como cuando haces un acordeón, suelen ser tiras muy largas. Por ejemplo, el acorde es nuestra colección de acordeón, y nosotros imprimimos esos en todo un pliego de papel de 70%, que nos permite 5 tiras a lo largo del libro, que ya vienen con indicaciones de dónde se tiene que marcar. No lo marcamos, nosotros se hace en imprenta. Y en el pliego de 70% entran 2 títulos juntos, siempre, porque aprovechamos el 100% papel. Siempre en ese pliego nos sobra una tira larga, entonces siempre hemos impreso en ese espacio, nosotros aprovechamos todo. No es que le damos a la imprenta, mira, acá están los archivos, impriman, después mándenmelo. Barbie trabajó mucho con relación con imprenta, entonces la parte de preimpresión como que la tenemos un poco conocida y bueno, vamos y nos metemos en todo. Entonces los pliegos tratamos, en la medida de lo posible, siempre aprovecharlos al 100%. Entonces antes sacábamos señaladores, tarjetitas, qué sé yo, aprovechamos esas cosas porque en 4 centímetros, ¿qué vas a hacer? Tiene que salir un libro de ahí. Aparte que estamos en una situación económica compleja, se está vendiendo muy poco, el papel está muy caro, dije, necesito generar un libro de ese espacio, aunque sea ínfimo. Y bueno, se me ocurrió hacer un acordeón muy pequeñito ahí,
y como era muy largo, dije que entra algo acá, un abecedario. Entonces hice un acordeón que me ha metido en una cajita, que es este librito acá, bien pequeñito. El abecedario, que en realidad es todo un cuento, y cada palabra del cuento empieza en su inicial con una letra del abecedario. El libro digital hasta ahora lo que hemos hecho ha sido PDF de los libros más estándar, más tranqui, que tenemos incluso de los acordeones, los hemos como transformado en un libro común, pero estamos con muchos proyectos para realizar otro tipo de libro. Esto de los cuernos. Tenemos un libro que se llama Ecos de la Lengua de María Teresa Nureto, muy interesante, donde aborda 5 puntos sobre la lengua, y después le hemos hecho una entrevista, incluimos eso en el libro, pero el libro a veces surgen y hay que pensarlos, a ver qué está pidiendo el libro, ¿no? Y nos parecía que ella tenía muchas en su discurso, muchas referencias a otras lecturas. Entonces necesitábamos profundizar esa característica. Entonces empezamos a buscar palabras claves que se nombraban en su discurso. Entonces hicimos un glosario muy extenso en el libro. De esa palabra clave que buscamos, dijimos, vamos a recomendar una lectura. Entonces poníamos fragmentos de poemas, fragmentos de cuentos, fragmentos de otros ensayos, canciones, videos, películas, todas cosas que nos podían remitir, que sean de interés y que tengan algún punto de relación con el discurso. Y en cada una de esas recomendaciones indicábamos, por supuesto, la fuente, pero también indicábamos un link para ir a eso. Después de eso estamos en proceso de trabajo, otros formatos nuevos dentro de lo digital. El audiolibro, por ejemplo, ahí ya sería por primera vez algo no ilustrado, y que queríamos enfocar en el audiolibro de textos para la infancia. Y por otro lado estamos trabajando ficciones digitales, que vendrían a ser historias que las cuales necesitas como una app para poder verlas, para poder leerlas, para poder pasar página o para poder elegir el camino hacia dónde va la narración. Ya son libros que no se pueden trabajar en un formato papel, sino que tienen otras lógicas que son pensados directamente para lo digital. Pero bueno, nos interesa siempre explorar y ver qué tipos de formatos podemos agarrar y a ver cómo lo podemos transformar, cómo podemos jugar, cómo podemos hacer. Pues también hemos hecho libros en costura japonesa. Ese mismo tiene todo un juego de transparencias con papel vegetal y así muchas otras cosas. ¿Hemos hecho algún proyecto grande? Sí. Sí hemos hecho. O sea, nosotros habitualmente publicamos como promedio, solemos publicar 1000 libros cada vez que sacamos algún título nuevo, pero también hemos tenido compras institucionales, como son el caso del Ministerio de Educación de la Nación, que hace compras grandes para repartir en escuelas, el Plan Nacional de Lectura, de algunos títulos de más de 10.000 libros, y en el caso de uno en particular más de 100.000 libros. Así que sí, hemos hecho tiradas realmente muy grandes. No necesariamente en los casos de libro objeto o los que eran más objeto, en algunos casos tuvimos que readaptar porque una tirada tan grande se complica, porque hay muchos procesos que nosotros los hacemos un tantito en una mixtura entre lo industrial y lo artesanal. Como les decía, nosotros todos los libros están impresos en offset, en imprenta, pero después hay algunos procesos que se hacen a mano. Nos gusta encontrar un público sin edad, sí nos gusta pensar como libros para todos. Sí hay algunos textos que no están para niños porque hablan sobre ciertas temáticas que son o complejas para ellos, pero en general eso está como muy claro en el tipo de producto que estás largando y se nota. Entonces, hay libros, álbum que vos decís, ¿y esto es para niños o para adultos? Genera esa duda. No buscamos tendencia. No digo que no seamos permeables a las tendencias, porque sí, qué sé yo, de repente el tema género es un tema muy actual y de hace unos años que viene rigiendo mucho, incluso las publicaciones para infancia. Tenemos cosas que pueden entrar ahí, pero no la estamos pensando de ese costado. Nosotros tenemos claro que no queremos hacer libros para. No me interesa eso.
que no significa que no se puedan utilizar libros nuestros para esos fines. El fin nuestro es el fin literario, no el fin lúdico, el fin de disfrute. No queremos enseñar nada. Hay algunas bajadas de línea, por supuesto, la ideología está metida ahí, pero bueno, porque han surgido esas historias y nos han parecido buenas historias. Me parecía que eran historias que aportaban desde lo artístico y literario y desde esos debates también. Pero nuestro foco es el disfrute, la lectura, el leer por leer, una experiencia que enseñe, aunque después lo termine haciendo, ¿no? Mi recomendación es eso, que la lectura fluya, que no invadan con demasiadas técnicas una misma página, salvo que sirva para para la narración. Bueno, Eh, le agradezco a usted interesarse en el trabajo nuestro. A nosotros nos llena el alma eso, porque significa que hay del otro lado gente que lo está viendo y lo está apreciando. Así que desde ya muchas gracias también.